It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Todos tenemos una especie de codicia consensuada. Te has convencido que necesitas más de lo que necesitas realmente. Pensando así, solo serás libre cuando lo tengas todo, y eso es imposible. Ese es el mensaje de la canción principal llamada Society de la película Into the Wild, estrenada el año 2007. Banda sonora escrita y compuesta magistralmente por Eddie Vedder, quien aceptó la invitación de otro grande, el director, Sean Penn. Comercializada en países de habla hispana como Hacia Rutas Salvajes, el filme cuenta la historia real de Christopher McCandless, un joven que en los 90 decidió dejar atrás su vida acomodada y la concepción estándar de ese famoso sueño americano para buscar su propio sueño. Un viaje de aprendizaje extremo, dejando atrás los cánones sociales del éxito, la casa, el perro, el título, el auto, el dinero. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society. Un viaje también filosófico, guiado por intelectuales como Henry David Thoreau, uno de los pensadores íconos de la desobediencia civil, su hoja de ruta, libros como Todo lo bueno es libre y salvaje, una de las obras notables del filósofo estadounidense fallecido a fines del siglo XIX. Una historia que nos invita a reflexionar sobre los riesgos de querer romper todo lo establecido de una vez, como si existiese un punto cero posible. I'll paraphrase Thoreau here. Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth. Un filme que desafía las caricaturas que hacen los críticos del liberalismo sobre los liberales, a quienes acusan de defender un individualismo irracional, extremo. ¿Se puede ser absolutamente individual? Por supuesto que no. El propio protagonista de la historia, al final de su travesía, descubre que la naturaleza humana siempre te lleva a compartir la felicidad con los demás, con esos otros que tú eliges, en el camino que tú trazas. Amigas y amigos, en este capítulo caminamos hacia lo salvaje. Pónganse cómodos, aquí comienza Into the Wild, según la tribu. A mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. In cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Into the Wild, también conocida como Hacia Rutas Salvajes, te arrastra a la vida de Christopher McCandless, un joven que, pese a tener una vida acomodada, un día decide quemar todos sus documentos y emprender un viaje en busca de la libertad y de separarse de la sociedad. Se trata de una película que nos deja una trágica moraleja sobre la responsabilidad individual, la libertad, la seguridad y el rol de la sociedad en nuestra formación como seres humanos. Para comentar esta película tenemos a una figura de la región, un hermano que nos habla desde Perú, José Muñoz, máster en Relaciones Internacionales con enfoque en América de la Universidad de Viena, politólogo y filólogo, de ahí obviamente este link que él tiene con la literatura y el arte, José, y además es coordinador del programa de la Fundación Naumann para la Libertad en
la región de países andinos. José ha trabajado también para la Embajada de Chile en Austria, ONUDI, Embajada de Corea del Sur en Perú, y además es especialista en proyectos, startups, seed investments y relaciones internacionales. José, qué gusto tenerte acá. Wow, qué gusto estar con ustedes y de nuevo agradecer la invitación. Muchas gracias por la presentación y además que es realmente un honor porque soy un seguidor de estos podcasts desde el inicio del proyecto de Sonido Libre, así que realmente me siento bastante feliz de estar acá y de además poder compartir, digamos, con tantas personas que admiro el día de hoy y en las anteriores oportunidades también, así que sumamente agradecido. Qué bueno, José. Y hay que decirlo también, que la Fundación Naumann en países andinos que tú le dieras junto a York ha sido fundamental en el desarrollo del proceso de Sonido Libre. Nos acompañaron desde un principio. Creo que la Fundación Naumann entiende muy bien que son estos nuevos medios, estos nuevos canales los que efectivamente van generando una cultura hacia la libertad y por eso nosotros también estamos muy, muy agradecidos, José. Sí, sin duda. Creo que ha sido este año para todos un aprendizaje muy grande en términos de nuevos conceptos digitales, así que encantados de poder acompañarlos en ese camino. Buenísimo. José, queremos entonces hablar de la película Into the Wild. ¿Por qué elegir esta película? ¿Qué es lo que más te llamó a la atención en este filme, en esta historia, que también está basada en una historia real, esta trágica historia que conlleva la vida finalmente de Christopher McCandless? O no tan trágica, ¿eh? Aquí Bueno, van aquí a haber tenemos una algunas discusión, diferencias. tenemos una discusión O no sobre tan si es trágica. trágica o no. Para mí, bueno, no es spoiler lo que pasó al final, así que... O sea, el personaje muere, digamos, pero la muerte per se no es una tragedia. No sé qué opinas tú, José, junto a las Creo que otras los cosas griegos- que te interesaron o que te llamaron la atención de la película. Miren, la verdad que la película para mí marcó de cierto modo un antes y un después por varias razones. Más allá de toda la amplitud de temas que luego en el análisis pueden salir, una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención fueron justamente las experiencias, en primer lugar, de un viajero. Creo que el punto de partida para mí de empatía con la película fue el tener a una persona que viaja y que hace una suerte de viaje personal además, que tiene muchos contextos que son de mucho mayor alcance y que nos permite entender ciertas filosofías de vida, ciertas formas de ver las cosas que están muy ligadas a la naturaleza. Eso a mí realmente me marcó mucho, toda vez que lo vi también en algún momento de mi vida, donde también estaba de alguna manera en un viaje personal, viviendo en diferentes lugares y viajando mucho. Entonces creo que ahí hubo una empatía total con ese viaje de aprendizaje, ¿no? Proceso de aprendizaje. Entonces, desde ahí la identificación con el tema, sobre todo. Perfecto. O sea, ¿tú crees que si fue un viaje de aprendizaje, de alguna manera, este viaje del héroe fue un viaje de perfeccionamiento para el personaje o fue más bien una mala decisión que tomó en su vida? No sé si es el viaje del héroe, pero es el viaje, digamos, de una persona que tiene muchas, digamos, sensaciones o muchos sentimientos que se pueden apreciar muy bien en la película. Y estos sentimientos tienen diferentes puntos de partida, ¿no? Tiene un punto de partida, digamos, familiar, a partir de las relaciones o la relación que tiene con sus padres especialmente, una relación, digamos, de orden intelectual, es decir, con el conocimiento, cuál es la importancia de adquirir conocimiento y cómo emplearlo hacia la forma de practicar una forma de vida también. Y eso se traduce muy bien en todo lo que él siempre cita o lo que se puede, digamos, obtener como fuentes de su aprendizaje durante toda la película. Cita, por ejemplo, a Thoreau, a Dostoyevsky. Es un viaje, digamos, muy filosófico también. Y creo que él trata de llevar a la práctica una filosofía con la cual él se puede identificar muy bien. Creo que principalmente enfocándose en la obra de Thoreau. Entonces, de ahí la pregunta, creo que, y ahí se puede luego debatir si es que es el viaje de un héroe o es el viaje de una interpretación llevada al límite,
porque de hecho hay matices en cuanto a cómo él pone en práctica la filosofía que lo inspira, ¿no? Ujú. Justamente tú mencionas a Thoreau, que en algún momento de su vida se fue a vivir en una cabaña solo, en medio del bosque, para un poco personificar la misma filosofía que él estaba finalmente predicando. Y como tú bien dices, para Chris, las lecturas y la cultura fueron muy importantes cuando él empieza a tomar la decisión de salir en este viaje, ¿no? Tolstoy también se dice que lo influenció muchísimo. ¿Cuál crees tú que es la influencia de la filosofía y de la cultura en la vida de todos nosotros finalmente? ¿Es este, como tú decías, un caso extremo o estamos altamente condicionados por los autores que leemos, por el contenido que consumimos? Bueno, mucha gente que ve esta película también se siente muy influenciada por la historia de Chris. Desde luego, y ahí lo que podemos ver es quizás una paradoja, ¿no? Porque normalmente, digamos, entendiendo más el contexto del personaje que viene de una familia en realidad acomodada, con las posibilidades de tener una excelente educación, además un alumno brillante, no solamente tuvo la oportunidad de tener una educación privilegiada, sino además destacó por el interés en diferentes temas que lo hizo un alumno, digamos, exitoso. Y ahí el link con, digamos, cuál es el aspecto que te define a ti como una persona exitosa dentro de una cultura que define el éxito de una forma. Y creo que ahí había un punto muy neurálgico, porque él no se podía llegar a identificar con ese sentido del éxito, como si quizás lo habían tenido sus padres, siendo su padre, por ejemplo, un inventor que pudo trabajar para la NASA, su madre también una persona muy exitosa en negocios, y teniendo una relación resquebrajada, digamos, con su familia. Entonces, creo que hay una crítica también hacia el modelo, digamos, de éxito de una sociedad que está muy marcado, y eso lo podemos ver en diferentes pasatiempos de la película. Por ejemplo, al comienzo, todos los mensajes de esta cultura muy pregnada, que incluso en un restaurante está pendiente del deporte como el béisbol, si no me equivoco, con los fanáticos entrando al restaurante, una relación muy, digamos, o valores muy promovidos de su padre, principalmente desde lo material y no tanto desde sentimientos, digamos, con los que se pueda sentir cómodo el personaje. Entonces creo que ahí hay diferentes líneas de análisis sobre cuál es el modelo con el que él se identifica, y el que quiere llevar a la práctica de todas maneras está influenciado por una filosofía llevada, en mi opinión, al extremo. Y además también hay que tomar en cuenta que se trata de un personaje muy joven. Estamos hablando de un personaje de 24 años. Entonces, habría que ver también en qué medida, digamos, a pesar de ser mayor de edad, obviamente, se puede justificar toda esa toma de decisiones de una manera heroica, ¿no? ¿Hay alguna crítica, crees tú, siguiendo con esta lógica del análisis de crítica cultural que representa el personaje principal, a lo que conocemos coloquialmente como el sueño americano? El personaje ironizaba varias veces con eso, con esa figura que él veía a sus papás limpiando el auto con la manguera, afuera en el patio, sin hacer mucho ruido para que los vecinos, digamos, no se molesten, el relacionarse con el pololear, como decimos en Chile, el tener una relación amorosa, graduarse de la universidad, casarse y tener hijos, ese como, digamos, estructura de vida o hegemonía cultural que estaba muy marcado en los años 20 y que, o sea, perdón, en el siglo XX, y que hoy día, el siglo XXI, con el posmodernismo, como que de alguna manera ya es mucho más líquida la estructura, la fórmula, por decirlo de alguna manera, de vida que alguien tenga que seguir. Un poco la película tenía mucho de eso, o sea, el salir o el ser capaz de salir valientemente de los moldes culturales que te impone tal o cual sociedad en la que te tocó vivir. También las limitaciones, ahí habría que agregar, porque también hay estudios que dicen que hoy en día el sueño americano es casi imposible, porque solo el 20 o menos del 20% de la gente que tiene 30 años en Estados Unidos, tú decías en Europa también se da un poco ese fenómeno, vive con un ingreso proporcional mayor al que tenían sus padres a su misma edad.
Entonces también estamos viendo a una generación que finalmente le cuesta más, parece, que llegar a ese mismo sueño americano en estas mismas condiciones, finalmente, en estos mismos La países. generación actual es menor el ingreso. Es proporcionalmente, o sea, alcanzan el éxito después, o sea, a los 30 Claro. años. Nuestros papás, por Es más ejemplo, lenta la evolución, claro. ya tenían hijos, ya estaban consolidados, y hoy en día una persona de 30 años todavía está quizás en la universidad, muchas veces. Exactamente. Sí, creo que un punto también central era el hecho de querer imponer ese sentido del éxito de sus padres, ¿no? Sus padres tenían el mensaje muy claro de que ese era el modelo que tenían que seguir y no necesariamente tenían mucha empatía con la forma de ver la vida de personaje. Entonces, creo que eso también llevaba a que él tenga un rechazo mucho mayor, además, hacia ellos, porque en realidad su situación, digamos, era una situación muy favorable, donde incluso sus padres le ofrecían de regalo tener un auto del año, que para cualquier joven, creo, terminando el colegio o el bachillerato, sería pues un gran regalo, sería muy apreciado, pero para él no lo era. Y también incluso facilitarle sus estudios, poder darle el monto que faltaba para poder hacer los estudios en Harvard. Pero para él eso era una imposición y era una falta de aceptación sobre su forma de ver la vida. Y creo que hay un punto central ahí que quizás también merece reflexionar, que es en qué medida, digamos, hay esa imposición desde la misma familia, que es, digamos, el principal pilar para su formación, para poder seguir un modelo de vida con el cual él no se podía identificar. Y creo que eso hacía que cada vez su rechazo sea mayor hacia ese modelo de éxito a seguir, digamos. Ahí yo vuelvo un poco quizás a uno de los ejes que se repiten harto en la película, de si al final la decisión de él fue una decisión libre de salirse del molde impuesto por sus padres o por el famoso sueño americano de la época, si fue realmente una decisión libre o si fue más bien una estupidez irresponsable que le terminó costando la vida. Un escape al final. Hay una frase muy interesante dentro de la película donde él menciona que antes del amor, el dinero, la fe, la fama y la justicia, dame la verdad. Entonces, lo que él buscaba era una verdad, digamos, completa, total, absoluta. Y en realidad creo que sí era muy consecuente con lo que buscaba en todas sus acciones. En ese sentido... Quemó hasta la plata que le quedaba. Sí. Un montón, así de consecuente, era difícil hacer eso. Exactamente, quemó la plata, sus identificaciones, digamos, todo vínculo, y ahí también hay, digamos, la filosofía de vida de pensar que la libertad solo es posible si es que incluso se va más allá del aspecto, digamos, de Estado, sociedad, es decir, asumir la responsabilidad sobre yo me desligo de ello y solamente así puedo ser libre absolutamente. Y de nuevo, volviendo ahí con Thoreau, que tiene también en ciertos momentos interpretaciones similares, de que solamente se puede ser libre si, digamos, no se acepta todo lo que impone de alguna u otra forma el Estado, que también puede, digamos, de alguna manera estar cercano a una forma bastante anarquista de ver, digamos, la sociedad, ¿no? Ahí también hay todo una relación con el tema de la identidad. Él toma una identidad falsa, Alexander Supertramp. Alexander Supertramp. Esa es la identidad que él toma una vez que quema sus documentos y así se presenta ante el mundo. Y es una identidad que él mismo elige finalmente. Entonces hay toda una transición en ese punto. Quería llevarte a Alaska, José. Porque, Vamos. bueno, esa es la parte, yo creo que clave en la interpretación de toda la película, ¿no? Todo lo que pasa antes es la transformación, es el avance del personaje y finalmente llega a Alaska. Bueno, es en paralelo en realidad la narrativa de la película. ¿Tú crees que con toda la sociedad, como nos va moldeando la sociedad, como vamos creciendo en las ciudades, a una persona normal se le hace posible vivir por su cuenta, sobrevivir por su cuenta en ausencia de cualquier vínculo con la sociedad? Yo viví en el campo una gran parte de mi vida y viviendo en el campo y todo, igual había que ir a buscar benzina a Ancud, así que Desde luego. Sí.
Yo creo que él sí necesita primero un conocimiento previo a través también de la colaboración, porque en todo este viaje él también conoce gente que le recomienda o le da algunas señales para poder llegar de la mejor manera a Alaska. También él tiene que trabajar en una fábrica de maíz, no sé si recuerdan esta experiencia Sí, sí. también donde él trabaja por unos meses y también refleja mucho la realidad, digamos, un poco del campo en Estados Unidos, ¿no? También esta relación con las armas. Él siempre tenía también un arma cuando viajaba por el bosque para poder defenderse, para poder cazar. Se tematiza también mucho el tema de la caza. Entonces, si bien es cierto, él buscaba digamos, esa forma totalmente individual de poder sobrevivir, en el camino sí necesitó la colaboración de otras personas y otras recomendaciones para poder lograr su cometido, ¿no? También para conseguir obviamente leña, etcétera. O sea, en realidad sí había un relacionamiento con otras personas también. Interesante eso del relacionamiento con otras personas, porque efectivamente en este viaje que él emprende, que además de ser un viaje físico de muchos kilómetros hacia Alaska, es un viaje psicológico de liberación en la medida en que se va liberando de estos constructos sociales, de la materialidad, de sus billetes, etc. Pero me da la impresión también que, y eso es lo bonito finalmente de las relaciones humanas, creo yo, efectivamente las personas con las que se va encontrando en el viaje lo ayudan, son un aporte a este desarrollo, a este perfeccionamiento que va desarrollando el personaje, pero si tú te fijas, es el personaje de Chris el que finalmente le deja algo a cada persona con la que se encuentra. Se encuentra primero con unos hippies y les arregla la relación solamente porque al verlo a él tan liberado, ellos se dan cuenta que están peleando quizás por cosas muy menores. Se encuentra también con el personaje más campesino que hacía Vince Vaughn, se llama el actor, ¿o no? El que actúa en Wedding Crashers. También le aporta algo, esa visión de, oye, vivimos en una estructura de la cual se puede salir. Y para qué decir la relación, que es la que a mí más me gustó, con el veterano de guerra, con el que se encuentra al final. Sí. Entonces ahí hay una cosa bonita porque él finalmente va recibiendo mucho de las personas con las que se encuentra, pero al mismo tiempo entrega cosas trascendentales porque las entrega desde su plataforma de liberación máxima. Y en ese sentido yo te quería preguntar, al final de la película él escribe que la felicidad no es posible si no es compartida. Y es como su gran conclusión, porque de hecho es lo último que escribe antes de pasar a la escena a la que él muere. Entonces, creo que él se da cuenta finalmente, después de haber dado este viaje hacia el aislamiento puro, que la naturaleza humana está diseñada para compartir la felicidad en comunidad. Y eso yo creo que es una conclusión, lo discutíamos en off con Sacha, que muestra un poco que efectivamente el personaje creció y se murió tranquilo porque se murió con una linda reflexión de vida que estaba buscando. No sé si tú lo ves así o quizás desde el punto de vista más trágico, ¿no? Y ahí yo pongo el otro lado. ¿Será que es una conclusión a la que llega o es su arrepentimiento de haber abandonado también puede ser, perfectamente, la vida en sociedad? Exacto. ¿Cómo lo ves tú, José? Ayúdanos. Es un poco difícil de saberlo con certeza, pero lo que... En primer lugar, la decisión digamos, trágica al final digamos, de consumir esta planta y que esté envenenada, en realidad no es una decisión. Él no se quiso suicidar, él quiso alimentarse. Por lo tanto, no fue una decisión, digamos, libre en ese sentido de que él quería terminar así. Fue un accidente. Fue un accidente, correcto. Entonces, no sabemos si él quería terminar así. Pero para mí esa frase creo que sí le da un cierre más hacia la importancia de... Además, si vemos también todo el camino y si queremos justificarlo a través de ese camino de aprendizaje, el camino de aprendizaje no está solo, siempre está con gente. Como tú bien lo dijiste, aprendiendo, dejando mucho a la gente, enseñando algo para poder llegar también a su objetivo, que era llegar a Alaska. Pero él, no es un viaje, digamos, de soledad. A pesar de que, si bien es cierto, él viaja todo el tiempo solo, siempre está acompañado de gente
y siempre está también disfrutándolo mucho. No era una persona antisocial, era una persona que disfrutaba mucho también de tener personas en su entorno. Entonces, lo que sí, al final, en este minibús que él tiene en Alaska, es importante ver que también hay momentos donde da la sensación que flaquea, que a mí me da la sensación que en algunos momentos quizás se podría decir hasta que duda si su decisión fue la correcta de llevar esta filosofía de vida al extremo. No podría decir que él, digamos, muere feliz con esa decisión, porque además no fue una decisión libre, fue un accidente. También en algún momento cuando mata al alce, me parece, se le pudre porque no sabe cómo conservarlo. O sea, igual tiene varios tropiezos en su intento de sobrevivir en la naturaleza sin ningún tipo de ayuda. Y te quería llevar un poco a eso, porque finalmente, y como tú bien lo mencionabas, pese a que él se aleja y trata de vivir 100% por sí mismo, siempre se apoya de creaciones humanas. Se apoya del arma, se apoya del bus. Correcto. Él no construye un refugio para sí mismo para sobrevivir en Alaska, por ejemplo. Y junto a ese se apoya de un montón de insumos creados por el hombre y también creados como productos de la sociedad. Hay quienes comparan esto con la paradoja de Joe el lápiz, ¿no? De que no importa lo mucho que quieras sobrevivir por tu cuenta, siempre... Incluso el bus en el que te estás resguardando fue creado por una cadena que requirió la colaboración, ya sea espontánea o coordinada, de cientos de personas. ¿Qué opinas de esa comparación? ¿La encuentras razonable? ¿Crees que sin estas cosas él hubiera sobrevivido igual, o hubiera podido avanzar igual en esta búsqueda? Totalmente razonable. Y yo creo que el símil más que mejor lo traduce es el tener siempre consigo una arma, ¿no? El arma es fundamental para su supervivencia, para poder cazar, para poder alimentarse, para poder estar seguro y finalmente para poder subsistir. Entonces creo que, digamos, si hubiese llevado esta filosofía no materialista, digamos, de no poder tener algún tipo de objeto que venga de la colaboración para poder sobrevivir, entonces simplemente él no hubiera tenido todas esas herramientas que todo el camino las utilizó para poder lograr su cometido. Entonces, por lo tanto, y ahí también hay un símil con la filosofía de Thoreau, porque él también, y un poco revisando la literatura, especialmente este libro sobre desobediencia civil, que es un poco uno de los libros que cita Alexander Supertramp en la película, justamente habla de que sí es necesario también poder colaborar para poder tener esta libertad. Es decir, no es algo que uno pueda hacer únicamente con lo que tiene, sino necesita de todas maneras colaboración. Y dicho sea de paso, un antecedente interesante es que Thoreau justamente trabajó mucho tiempo en la fabricación de lápices. Mira. A pesar de haber escrito todos estos libros de no materialismo, trascendentalismo. Oye, a propósito de filósofos que inspiran directamente esta película, hay mucho de filosofía griega. Me acordé mucho de Epicuro cuando la vi. Esto de que la vida se vive en las cosas simples. Hay una escena maravillosa que lo muestra él comiéndose una manzana como si fuera lo más maravilloso que le había pasado en la vida, porque efectivamente como dejó todos sus lastres de materialidad y de estructura, una cosa tan simple como una manzana es un objeto en el cual, decía Epicuro, se puede encontrar la felicidad, que finalmente la felicidad no tiene que ver directamente con la sobreabundancia, tiene que ver con ser capaz de vivir con aquello justo y necesario que no genere mayores ataduras en la vida. Y esa era un poco la filosofía de Epicuro, que a todo esto yo lo conocí gracias a un gran amigo de la Fundación para el Progreso, que es Roberto Ampuero, que yo sé que escucha el podcast, así que le mando a Roberto, actual embajador de Chile en España, un cariñoso saludo, porque me presentó a ese filósofo que al final da desde la época griega una filosofía de vida
que es importante tener presente. La abundancia material no es un fin en sí mismo, es una herramienta obviamente para satisfacer necesidades, y eso es muy importante, y evidentemente en los últimos años el mundo ha tenido un progreso tremendo desde esa perspectiva, pero no está ahí la felicidad, o no está ahí derechamente el progreso. Y ahí yo te quiero llevar quizás a un punto en el que al menos yo soy bastante autocrítico del liberalismo, de quizás un liberalismo que en los últimos 30 años, estos años de boom material que demuestran que este sistema efectivamente sirve para derrotar la pobreza, para disminuir la desigualdad, para hacer que las personas, los ciudadanos vivan mejor, pero pareciera que el liberalismo muchas veces se estanca en lo material. O sea, somos los mejores porque efectivamente somos capaces de producir riqueza, y eso es muy importante, pero también falta ese componente un poquito más humanista, no sé cómo calificarlo, en donde también eso se tiene que equilibrar con una escala humana. No sé qué piensas tú, y si desde también tu perspectiva liberal crees que hemos hecho bien o mal en ese sentido. Totalmente, y en realidad son discusiones que tenemos a menudo también aquí en la Fundación y en general en toda la red, digamos, de oficinas de la Fundación a nivel mundial. Es que justamente cómo podemos ser, nuevamente volviendo al punto de empatía, cómo podemos ser más empáticos con mucha gente, con muchos individuos que todavía no conocen muy bien toda la riqueza del liberalismo, y que al final del día, solamente por tener, digamos, una muy mala imagen, entre comillas, o muy mala prensa en muchos casos, porque claro, se nos tilda de solamente materialistas, solamente buscando, digamos, la acumulación, pero también hay muchos valores que son fundamentales, como por ejemplo la libertad humana, la dignidad, la igualdad ante la ley. La misma importancia de la colaboración espontánea que genera comunidad, a propósito de lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Totalmente, pero esos valores que son tan importantes para el liberalismo, muchas veces mucha gente los desconoce. Y ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte para poder hacer entender mejor cuál es la raíz, digamos, de todo este pensamiento, de toda esta filosofía de vida, que al final del día creo que le da algo súper valioso a cada individuo, que es el poder tomar sus propias decisiones y que éstas además puedan ser respetadas, y no impone ninguna forma de vida que uno no quiera. Y ahí volvemos quizás haciendo el link con la película. Incluso podemos tolerar una filosofía de vida como la de Alexander Supertramp, basándonos en el hecho de tomar una decisión y asumir la responsabilidad sobre esa decisión sin tener que juzgarlo, sin tener que decir que eso estuvo bueno o malo. Y eso es lo que a mí personalmente me encanta del liberalismo, es que no pensamos en términos dicotómicos, sino toleramos muchas verdades. Y eso es algo que también hace difícil poder explicar cuál es la esencia o la riqueza de los valores que promovemos, ¿no? Y en ese mismo sentido, y quizás linkeándolo con la película, McCandless se va a Alaska y vive su vida como ermitaño, pero él no obliga a nadie a seguirlo, no obliga a nadie a quemar sus documentos, no obliga a nadie a desligarse de sus posiciones materiales. Él toma una decisión personal. Totalmente. Y en ninguna parte de la película lo ves hablando, bueno, la película en la vida real tampoco, me imagino, lo ves como hablando con la señora con la que estaba, no sé, negociando las manzanas y diciéndole, no, tú sabes que tienes que quemar ahora tus documentos y irte a vivir a Alaska, porque claro, él no tenía ninguna intención de influenciar la vida de nadie más. Eso es una forma de verlo. En cambio, existen otras personas que, de ciertos movimientos, que te van a decir, no, es que tú tienes que seguir este ritmo de vida porque es lo que va a salvar a, no sé, a tal grupo, etcétera. O sea, hay una diferencia ahí entre finalmente ser liberal en el sentido de tener una libertad individual, pero también respetar los modos de vida del resto, y otra forma que es finalmente posicionar tu modo de vida como el que tiene que ser seguido por otras personas. Sí, y por ejemplo ahí, solamente para complementar cortito, Sasha, nosotros tuvimos la gran suerte de poder contar con un experto de
de la parte de la República Democrática Alemana de la DDR en varios seminarios, y él contaba su historia de cómo fue vivir en esa época, en ese sistema totalitario. Y ahí básicamente es totalmente lo contrario a Alexander Supertramp, ¿no? En realidad, desde tus 17 años solamente podías estudiar algo y podías estar en el lugar donde se te indicaba y lo que debías estudiar. O sea, no podías tomar ningún tipo de decisiones. Y eso es algo, digamos, que a veces, digamos, no valoramos en la situación en que estamos, ¿no? De libertad y poder tomar esas decisiones. Pero en los regímenes totalitarios, lamentablemente, no se pueden tomar esas decisiones. Solamente hay una imposición respecto al futuro que uno debe seguir, y no necesariamente tiene toda esta libertad incluso de poder cometer o no errores y de llevar alguna filosofía de vida al extremo, pero desde la manera personal, ¿no? Una decisión totalmente individual. Ahí, bueno, justamente volviendo a los encuentros que tiene Alexander Supertramp durante la película, hay algunos encuentros con la burocracia también. Hay algunos encuentros con el Estado que me parecieron súper interesantes. Un encuentro en donde él quería, digamos, andar en un kayak por un río y había que pedir un permiso, y que la próxima fecha para ese permiso era en 4 años más. Sí. Lo mismo cuando él trata de alguna manera de recuperar ciertos documentos con su nueva identidad, y también te muestran la burocracia, muestran también cómo el Estado a través de sus policías buscan por pedido de sus padres al personaje principal. Entonces también creo yo que la película tiene muy presente en su narrativa el hecho de que estos moldes de los cuales se trata de salir Alexander incluyen evidentemente la burocracia sin sentido, los trámites, la necesidad de un Estado que obviamente tiene que existir, pero tiene que estar al servicio de la persona y no, digamos, impedirle hacer algo tan natural como andar en kayak en un río. No sé cómo lo ves desde esa perspectiva. A mí me gustó mucho, eran escenitas muy puntuales, pero la crítica ácida contra la burocracia estatal estaba muy presente dentro de la película. Totalmente. Y había escenas brillantes para poder reflejarlo de una manera muy clara y muy coloquial, ¿no? Justamente en situaciones muy cotidianas donde uno normalmente no se imaginaría la tamaña burocracia que existe, y que también, bueno, él finalmente decide también no seguir al pie de la letra, ¿no? Sino más bien tomar sus propias decisiones, que a la vez significa asumir riesgos, ¿no? Porque ahí también se puede ver, digamos, el link que hay entre la libertad y la responsabilidad, porque él decide hacer este viaje de kayak solo, asumiendo cualquier tipo de peligro. Incluso en el camino mucha gente lo tildaba de loco, que cómo podía él hacer eso sin haber tenido una experiencia previa, ¿no? Y además cruzó a México en kayak, y después no lo dejaban volver a Estados Unidos porque había salido irregularmente. Exacto. José, queremos terminar esta conversación con algo más de contingencia. Si es que esa es la palabra que se tiene que usar, hemos debatido un poco de eso también internamente. José, nos gustaría que nos explicaras en el contexto, obviamente, de todo lo que estuvimos conversando, sobre todo el tema de la convivencia social, del tema de la libertad y el tema de la burocracia y la política, ¿no? ¿Qué está pasando en Perú? Aquí yo creo que toda Latinoamérica tiene sus ojos puestos en el proceso que ha tenido que vivir Perú en los últimos meses, o quizás desde el cierre del Congreso pasado hasta ahora, o quizás desde antes, desde la... ¿cómo? No sé si lo sacaron a PPK, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es una pregunta muy compleja la que plantea Sasha, porque... Un resumen de un nosotros, minuto y medio. mira, José, nosotros estamos desde Chile con mucha empatía, viendo con preocupación lo que ocurre en Perú, pero para serte honesto, en algunas cosas es como un déjà vu de lo que pasó en Chile. O sea, este es un fenómeno que quizás se está haciendo mucho más transversal a lo que creíamos. ¿Tiene algo de eso o es un fenómeno institucionalmente completamente distinto? ¿Habría algún lazo con lo que pasó en Chile? Exacto, igual ha sido largo, ¿no? O sea, desde Alan García, que tienen toda esta persecución de corrupción y todo lo que está pasando actualmente. Sí, a ver, ahí hay varias preguntas en una, pero voy a tratar de responderlas de la mejor manera.
Mire, para comentarles así un poco la dimensión de estos fenómenos acontecidos en la última semana, en los últimos 10 días, digamos. Yo el día lunes me la pasé desde la mañana hasta la tarde solamente hablando con expertos económicos, politólogos, para poder entender, porque a mí me preguntaban qué ha pasado y yo la verdad no terminaba de entender todo lo que ha pasado en tan pocos días, pero un poco explicando todo el contexto, porque nosotros también como Fundación Política tenemos que informar a Alemania todo lo que acontece cuando hay estas situaciones en Chile, cuando hay situaciones en Perú, etcétera. Y lo que sucedió fue en realidad digamos, toda esta serie de acontecimientos no comenzaron con la vacancia de Vizcarra, es decir, vienen desde antes, son situaciones que se van acumulando en distintos términos. Y digo esto porque en los últimos 4 años, tienen que imaginarse ello, hemos tenido 4 presidentes. Ese es el cuarto presidente que tenemos, que es don Francisco Sagasti. Y eso tiene su explicación en un sistema, digamos, presidencialista que tiene el problema de no solucionar algunas controversias constitucionales, porque hay un artículo en la Constitución, el artículo 113, que permite plantear la incapacidad moral del presidente en turno y que el Congreso pueda plantearla y con una mayoría absoluta pueden vacarlo. Entonces, lamentablemente, esta metodología, digamos, se ha venido utilizando en los últimos años para poder vacar a los presidentes. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con la debilidad del sistema que tenemos actualmente, donde tenemos a un presidente, donde tuvimos a un presidente que inició su mandato, PPK, como lo mencionaba Sasha, sin una mayoría en el Congreso que le impedía poder sacar adelante reformas políticas. A su vez, el gobierno de Vizcarra, que fue el que fue vacado la semana pasada, digamos, su principal misión o el mensaje que transmitían era la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hubo muchos casos donde se pudo ver que Vizcarra tenía serias, todavía no culpabilidades, pero serias acusaciones en sus roles de gobernador e incluso como actual presidente. Entonces, eso llevó a que, digamos, su posición como presidente también se vea totalmente debilitada. Pero ahora ocurre algo. Al plantear la incapacidad moral se logran los votos. En primer lugar, se intentó 2 veces vacar a Vizcarra. La primera vez no se logró. Y la segunda vez, que fue la semana pasada, sí se logró, porque también Vizcarra, digamos, tuvo la estrategia de ir unos días antes al Congreso y tratar de imponer reformas políticas sin tener ninguna mayoría en el Congreso. Entonces el Congreso, basándose nuevamente en el artículo 113, pudo sacar adelante esta vacancia. ¿Y qué pasó después? Asumió el presidente del Congreso, pero el presidente del Congreso también era totalmente cuestionado. Y eso llevó a que haya una serie de protestas muy grandes, mucho más grandes de lo que uno podía imaginar, especialmente lideradas por los jóvenes, que estaban totalmente hartos, digamos, de la corrupción que existe actualmente en el gobierno. Un dato importante, en el Estado, perdón, un dato importante, los últimos 5 presidentes del Perú tienen acusaciones serias de corrupción. Entonces podemos pensar que la corrupción lamentablemente en el Perú de alguna u otra forma está institucionalizada. Y eso es un problema que va mucho más allá incluso que más allá del gobierno de PPK en sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Asume Merino, la gente está totalmente descontenta con Merino, las protestas llegan a tener una dimensión incontrolable y él tiene que dimitir como presidente y se hace una nueva votación para elegir al nuevo presidente del Congreso y ahora tenemos al presidente, al antiguo presidente del Congreso, que es Francisco Sagasti. Y ahora, ¿qué pasa? Que eso, digamos, se ha linkeado o se trata de hacer esa conexión y quizás también ahí el déjà vu con Chile, de que todos estos problemas se originan por la Constitución, porque la Constitución tiene que ser reformada. Sin embargo, la Constitución permite hacer cambios, digamos, de forma o algunos cambios estructurales también, pero no necesariamente hacer una nueva Carta Magna. Pero obviamente en el Perú, como en Chile también, la izquierda tiene otra agenda y lo que buscan es cambiar la Carta Magna.
Y lo que estamos viviendo ahora es justamente también poco a poco esta discusión sobre la necesidad de una nueva constitución, sí o no. Y bueno, ya sabemos cómo terminan a veces estas discusiones sobre las nuevas constituciones y vamos a estar atentos a lo que sigue ocurriendo. Tremendo resumen. Sí, resumen flash. Sabíamos que la pregunta era muy complicada, pero mejor forma de ponernos al día, José, 1.000.000 de gracias. ¿De qué año es su constitución vigente? 93. Y eso Perfecto. también es un link interesante, Sasha, porque en nuestro caso también la Constitución tiene, digamos, ese antecedente de haber nacido en un contexto autoritario, porque Fujimori fue el presidente en esa época, y Fujimori se entiende en el Perú ese gobierno se entiende como un gobierno autoritario. Otro déjà vu. Otro de Yahoo. Otro déjà vu. José, oye, tenemos que despedirnos, se nos pasó volando el tiempo, pero fue muy, muy entretenida la conversa, hablamos de todo, hasta incluso nos hiciste una clase magistral de la situación política en Perú. Te agradecemos mucho porque son fenómenos que bueno, sobre todo entre países vecinos tenemos que estar más conectados que nunca, así que como siempre también, si hay algo de que lo que la Fundación para el Progreso podamos ayudar ya con un estallido social en el cuerpo hace más de un año, cuenten como siempre con nosotros y esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera posible, de la más democrática posible y ojalá dentro de la institucionalidad y no tener que empezar a volver al matonaje para instalar demandas sociales. De todas maneras, muchas gracias, Richie, Sasha, siempre es un gusto poder conversar con ustedes y espero pronto poder visitarlos por Providencia, que ya se extraña bastante también estar en Santiago. Genial, te esperamos como siempre y ojo que tú también tienes una invitación pendiente para que vayamos a comer un buen ceviche a Lima, así que la estamos esperando también. Bueno, se abren las fronteras pronto acá en Chile, si no se abrieron te ya. pasamos el dato. Excelente, un abrazo, saludos que por allá. muy bien, chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. La tribu,